¿Por qué se considera la ceiba un árbol sagrado? ¿Por qué se considera elemento nodal de la geometría y el cosmos? Hola, muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida. Me alegra mucho que estés aquí, que te ofrezco café, té. Estamos muy contentos porque en la tarde de hoy vamos a hablar sobre uno de los árboles que nos encantan. ¿Cómo te digo, cómo te explico que en este canal amamos a las ceibas? Y cuento hoy con la hermosa presencia de estas señoras ceibas que tienen el honor de acompañarnos aquí en la casa, y bajo su sombra vamos a compartirte lo que sabemos acerca de ellas. Bueno, las ceibas pertenecen a la familia de los malvales. Esta familia, este orden, ubicas los baobabs, esos árboles del libro del Principito, esos árboles africanos enormes. Entonces, son de esa familia, también son familia del algodón. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, son familias de los baobabs y son originarios de América y África. Los africanos tienen una tradición muy importante con respecto a las ceibas, pero los americanos también. Y se ha llegado a la conclusión que estuvieron juntas en cuando hace unos 120 millones esta parte de Sudamérica y esta parte de África estaban unidas. Hay muchas variedades de ceiba. Las ceibas tienen flores. Esta específicamente es una ceiba pentandra. Y hay con flores color amarillo, amarillo, rosita, rojo, amarillo más clarito, blanco. Entonces, dado que son de esta familia y dado que son, tomando en cuenta que crecen en las zonas tropicales, cuentan con una tradición muy importante, y yo me voy a aguantar las ganas de contarte sus historias, porque sabes que a mí me encantan las historias, pero como ese es el manual de la buena mano, te voy a decir primero cómo es que se cuida, cómo es que se tiene, por qué es tan adaptable y las características acerca de ella. Después de aquí nos vamos a ir a las partes medicinales, porque también tiene una carga muy importante como planta medicinal. Y después de allí nos vamos a ir a las historias, que son muchas y es muy rica en cuestión a ellas. Muy bien, considerando que esta ceiba tiene varios nombres, desde ceiba, el pochote en Veracruz, el palo borracho, también tiene el nombre de yaxche, también tiene el nombre de yaxche en Yucatán. ¿Con qué nombre lo conocen en tu país? Por cierto, ¿sabías que es el símbolo nacional o el árbol nacional de Guatemala? Ya está protegido y en Guatemala es su árbol nacional. Bueno, nos vamos a los cuidados. Esta ceiba es uno de los árboles que son muy adaptables. Tiene la característica muy importante que es muy difícil que atraigan plagas. Todo el tiempo que las tengas es muy difícil que se te emplague. Es muy difícil, también tiene la característica de que no atrae a los rayos. Crece, quiero decirte que en terrenos propicios tiene una capacidad de crecimiento muy grande. Se crece en las selvas tropicales y tiene la capacidad de buscar la luz. Cuando son árboles o alturas muy grandes, o sea, cuando están en lugares en estas selvas muy cerradas, crece en alturas súper importantes para alcanzar la luz. Cuando aquí estamos hablando que aquí la tenemos en un lugar donde no hay mucha altura y alcanza unos 3 metros, 4 metros, 7 metros. Son árboles muy grandes, pero en estos lugares hay selvas que se conocen de 30 metros, de 40 metros, de hasta 70 metros. Entonces son árboles imponentes, impresionantemente grandes, buscando la luz. Se dan en sol. Con este respecto y con respecto a su adaptabilidad, quiero decirte algo. Una clienta, yo soy una mexicana que flores vendía porque vendemos plantas. Una clienta me dijo en una ocasión: mire ese árbol, nos gustan mucho las ceibas, y me dijo: mire ese árbol, yo lo tengo en mi casa, en mi cocina. No, señor, es una planta de exterior. No, pero es que yo lo tengo en mi barra, ya tengo 15 años con él en mi barra. Dices: no, probablemente sea otra planta, pero no una ceiba. No, vaya a verla, total que fuimos a verla. Y en verdad era una ceiba de una altura, pero esta capacidad tan importante que tiene de adaptarse, había crecido, se había estirado y había buscando la luz. Quiero decirte con esto que son plantas de sombra, no, son plantas de sol, pero con esto quiero dar la acotación de lo adaptables que son. Son árboles que crecen muy grandes. Si tú los vas a sembrar en una banqueta, yo te recomiendo que mejor los siembres como en el centro de algo, porque aparte tienen la característica de que sus raíces son tabulares. Eso significa que sus raíces, como se buscan esta forma de
pues en el piso de apertrecharse, no sé si sea la palabra o me lo estoy inventando, hacen como un tipo contrafuertes en el piso para poderse sostener, porque pues regularmente son de esos terrenos como pantanosos, entonces sus raíces son muy grandes. Quiere decir que si no tienes espacio, no puedes tener una ceiba. Quiero decirte que no. Nosotros, como te digo, en esta casa amamos las ceibas por lo hermosas que son. Entonces, puedes tenerlas también en maceta. Llega un momento, en maceta aparte, aquí llega un momento, aquí las tenemos en una maceta con un sustrato, pues más o menos suelto. O sea, es un sustrato que tiene, pues, arena, o sea, tiene tierra con un poco de tepojal para hacerlo un poquito más suelto, y se dan bastante bien, no son exigentes a suelo y tienen la capacidad de nutrir el suelo que ellas, en donde ellas están. Quiero decirte que estas llegan un momento, cuando llegan a cierta altura, cuando topan con el pecho, en el techo, las podamos. Entonces les pedimos permiso, se podan, y es como se pueden ir manteniendo a cierta altura bajas, y se van bajando y su tronco se va engrosando, haciendo que a nuestro gusto se vean impresionantes, hermosas. Las amamos, las amamos, las amamos. Muy bien, ¿cómo se reproducen? Estas ceibas se reproducen de dos maneras, por semillas. Aquí quiero hacer la acotación que sus semillas, voy a poner aquí el dibujito del caput o sus semillas, son como unas semillas grandes que a la hora de abrir se dan unas semillitas negras. Esas semillas están como envueltas en unos como plumitas, como algo tipo algodón, por eso son familiares de los algodones, que hacen que se puedan dispersar por el viento. Esas semillas se pueden sembrar, pero hay una manera muy sencilla de reproducirlas, y es por esqueje. Las ramas que aquí han sido cortadas se siembran aquí las hemos sembrado, deja ver si se puede ver, mejor te levanto esto. Las armas se han sembrado, y aquí, por ejemplo, y a cierto paso del tiempo empiezan a hacer raíces. Esta ya enraizó, esta les falta un poco, y aquí había sacado una para que quiero que vea sus raíces. Es una planta que ya tiene su raíz. Esta ya la vamos a sembrar en algo diferente que sea bueno, una específicamente para esta, y se empiezan cuando recién las sembramos un poco media sombra, y ya después, cuando desarrollan las raíces, se pasan al sol, y pues se van podando para buscarles tamaño. Por cierto, son muy apreciadas en los creadores de bonsáis, porque pues son muy adaptables, son muy maleables, crecen bastante rápido y se ven muy bonitas. A los que les gusta el mundo bonsái, se ven muy bonitas como bonsáis. Como importancia comercial, sus árboles no es una planta de madera fuerte, es un árbol de madera o sea, ¿cómo se dice? Un árbol no maderable, porque su madera no es fuerte, es más bien un poco más suave. Se ocupa como para hacer abatelenguas, porque es como porosa, palillos. También se ha dado cuenta que se puede ocupar como hacer láminas con su madera, porque tiene la capacidad de no generar hongos. Entonces, para transportar esos cultivos de fresas, frambuesas, es muy adaptable. Entonces tiene esa importancia. ¿Qué otras funciones tienen? Como te decía, las semillas tiene una característica muy, muy importante, que esas semillas cuando se abren se pueden comer, son semillas comestibles. Ya sea los viajeros por la selva se dan cuenta que si un día se encuentran cansados, pueden tomar esas semillitas y pueden comérselas así. También se pueden tostar. También de esas semillas se pueden sacar aceites, y esas semillas, cuando se abren, sacan como un tipo de plumitas. Esas plumitas que ayudan a que las semillas se puedan dispersar por el viento, tienen la capacidad de ser aislantes, de ser térmicas. Y hace mucho tiempo, con ellas se rellenaban los asientos de los carros. También se hacían salvavidas, porque tienen esa capacidad de flotar. Ahorita pues de alguna manera con los productos sintéticos han sido puestos un poco de lado, pero ubicas esa marca de almohadas muy caras, porque están rellenas con las plumitas, se puede llamar, de los caputs, que es de la ceiba. Se puede ocupar como relleno de cojines, también como relleno de chamarras, porque es aislante, térmico. Entonces tiene muchos usos este tipo de plumitas o ese tipo de algodón que se genera a partir de ellas.
Y ya yendo encarrerados con esto, quiero decirte cuáles son sus propiedades medicinales. Por ser una planta de mucha antigüedad, a través de las generaciones se han transmitido sus propiedades medicinales, y tanto el tronco como las resinas del tronco, como los alcanfores de las hojas, como las flores, tienen sus propiedades medicinales. La mayor parte de ellas van para curar heridas. Algunas de las resinas ayudan para algunos malestares estomacales, y desde allí se derivan muchos otros usos que cada pueblo, que cada región tiene. ¿Tú conoces alguna? Pues he escuchado que pues también para curar las riumas, que los alcanfores de sus hojas sirven lo que es probadísimo es que sirven para lavar heridas, tienen esa propiedad de ayudar a cicatrizar las heridas. También algunos tratamientos de acné, las hojas, las flores también tienen esas propiedades de poder los cocimientos, se cocen las hojas y con esos cocimientos se lavan las heridas, y lo cual ayuda a que más rápido cicatricen. También las flores pues tienen muchas propiedades polinizadoras, y los polinizan especialmente los animalitos nocturnos, pues algunas variedades de murciélagos, también las aves, las abejas, pero muchas variedades de polinizadores nocturnos. Es una gran fuente de alimento para ellos. Ni que decir pues como casa, hogar de mucha fauna, de muchos animalitos. Cuentan también las leyendas. Una cosa importante que a mí me gustaría ver si alguien de aquí alguien sabe. Se cuenta, también se llama palo borracho, y yo no he encontrado mucha información acerca de ello, porque dicen que sus hojitas se ocupan para fermentar bebidas. Quisiera saber cuál, sería interesante saber cómo es que se hace, si es verdad que si eso es verdad, cómo se hace. Se me hace muy interesante y he encontrado muy poca información acerca de ello. Bueno, si no se me va nada aparte de sus propiedades medicinales, me quiero ir con las leyendas que ustedes saben que a mí me encantan. Una de las leyendas de la ceiba, de las leyendas que se da, es que cuentan que el origen de la ceiba, uno de los orígenes de por qué se dio la ceiba en las selvas, es que cuentan que había una muchacha que era muy hermosa y muy solicitada por muchos pretendientes, pero su corazón solo pertenecía a un guerrero. Ay, me encanta ese tipo de historias. Y era uno de estos pueblos que tenían que rendirle tributo en las épocas a otros pueblos. Un día se cansaron de dar tributo y se fueron a una batalla por honor, a una batalla desigual. Y en la cual, después de que no llegaron noticias muy malas, y se dijeron que todos los soldados de esa batalla habían muerto. Esta muchacha, muy triste, muy llena de dolor, se fue a la selva corriendo a dejarse morir de tristeza. Se cuenta que después algunos comerciantes vieron su cuerpo, pero al tratar de recogerlo, se dieron cuenta que sus brazos, sus extremidades extendidas habían enraizado en la tierra. Y habían crecido, de sus brazos extendidos habían crecido ramas, y por lo tanto unas flores, y esas flores que simbolizaban las lágrimas, las flores blancas, y las flores con tonos rojos simbolizaban la sangre, y esas flores ayudaban a sanar las heridas. Esa es una de las historias que a mí me parecen muy bonitas. También se cuenta mucho, hay muchas historias alrededor de la ceiba, y de estas no te quiero decir, dice Jaime Sabines, yo no te quiero convencer de nada, solamente es en este gusto de contarte lo que se cuenta alrededor de ella. En su historia, los pueblos originarios las tienen como parte del centro de la creación del mundo. En este tiempo en el que los dioses se juntaron y quisieron crear la tierra, en el tiempo en el que las montañas y los árboles tenían alma, se cuenta que sembraron 4 ceibas somaya, de acuerdo al Popol Vuh. Se cuenta que sembraron una ceiba amarilla, una ceiba de flores amarillas en el sur, la de flores blancas en el norte, la de flores rojas en el este y la de flores negras en el oeste, y en el centro una ceiba verde que significaba el centro del mundo. Esta ceiba crecería tan grande, que en la punta, o sea, sus brazos abiertos, sostendrían el supramundo con sus 13 niveles. El tronco simbolizaba la tierra, y sus raíces tan extensas por debajo
sostendrían o albergaban el inframundo con sus 9 niveles. Esa es la historia del Popol Vuh, que para mí se parece mucho a la historia que cuenta el Chilam Balam. Acerca de ello también los yorubas, estas religiones africanas, tienen muchas historias acerca de ella y la consideran un árbol sagrado, un árbol en el que hacen incluso su sombra es un espacio ritual. Se cuenta que la sombra de la ceiba es un lugar sagrado, un lugar donde se pueden hacer ceremonias y en el que se pueden ocupar incluso la dirección del viento que lo toca. Se dice que para tú pisar la sombra de una ceiba tienes que pedir permiso. También se dice que su sombra genera protección. Hay también historias, no te estoy diciendo que sean ciertas, pero que hay historias en las que dicen que si tú alrededor de una ceiba le cuentas tus problemas te ayudarán a ser resueltos. También se conoce como una planta que puede generar prosperidad, que puede generar protección en una casa. Hay historias que dicen personas que si cargas una espina de una ceiba cada lunes y la llevas cargando, nunca te va a faltar dinero en tu bolsa. Yo siento que no es necesario cortar las espinas, pero bueno, eso es lo que se dice. También hay unas historias de los chaneques, cuando dicen que cuando los hombres no cuidaban a la tierra, fueron creados los chaneques, esos de hombrecillos que tienen el encargo de cuidar los árboles y la tierra. Dicen que su entrada del mundo mitológico al mundo terrenal es a través de una ceiba, que es en las ceibas donde entran, porque es la puerta al mundo mitológico. Bien, en Veracruz está la historia de Ixqueval y de Uxal. Esta mujer que regresó a la tierra, se cuenta que son mujeres muy hermosas que con cantos y palabras seducen a los hombres que tienen vicios. Entonces, que con cantos y palabras y con palabras dulces seducen a los hombres que tienen vicios. Pues son muchas de las historias que se cuentan alrededor de la ceiba. Hay muchas más. ¿Cuál de ellas te sabes? A mí me encantaría que lo hicieras en comentarios. A mí siempre me encanta esta retroalimentación en comentarios. Cuéntanos qué es lo que sabes sobre ella. Cuéntanos si la ocupas en el lugar donde están, cuéntanos si las has ocupado como remedio. Nos encantaría saber. Por mi parte es todo. Espero que esto que te haya contado te abra un poco el gusto por saber acerca de los árboles que tenemos aquí en el mundo, que son muchos y muchos de ellos son magníficos, son increíbles y conocer sobre ellos es apasionante. Por mi parte ha sido todo. Te agradezco el tiempo de tu atención. Te agradezco infinitamente que hayas llegado hasta esta parte del video. Te deseo lo que te deseo siempre, que la luz y la alegría siempre llenen en tu corazón. Y agradecemos a la ceiba que nos ha permitido esta tarde hablar sobre ella. Un beso enorme. Chao. Que tengas hermosa tarde.